Mi nombre es Viviana Cardona, hago parte de la carrera de Administración en Salud Ocupacional, la materia Metodología de la Investigación del NRC 22559. Estoy en grupo con mi compañerita Stephanie Martínez Anaya y en esta ocasión nos correspondió el tema la muestra en un proceso, selección de la muestra en un proceso de investigación. ¿Qué es una muestra? Una muestra básicamente es una pequeña parte de la población que se saca o la población que se va a estudiar. Toda la investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a críticas y réplicas, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con claridad la población a estudiar y hace explícito el proceso de selección. Cuando vamos a seleccionar o hacer un proceso investigativo, debemos de hacer un proceso de investigación cuantitativa. Al hacer este proceso, inmediatamente debemos de definir cuál es la población a estudiar. Debemos delimitar la población, elegir con claridad el método de la selección de la muestra, si es probabilístico o no probabilístico, precisar el tamaño de la muestra y aplicar el procedimiento de selección correctamente. Debemos de hacer una síntesis del proceso. Cuando se hace la síntesis se analiza los conceptos de muestra de la población, el tamaño de la muestra, la representatividad de la muestra y el procedimiento de selección. Siempre en una investigación tenemos que sacar una muestra. No necesariamente, pero en la mayoría de los casos sí. Solamente si vamos a hacer un censo, en este caso no se aplica una muestra porque estos deben de hacerse a toda la población estudio. ¿Sobre qué o quiénes se recolectan datos? Los datos se recolectan sobre lo que vamos a estudiar, si es una población, si son unos objetos, si son unos participantes, eso depende a lo que vayamos a estudiar, a eso es que se le saca los datos. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestreo, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Cuando vamos a hacer una selección de la muestra, debemos de evitar 3 errores muy comunes. Uno de estos es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. El otro es incluir casos que no deberían estar porque forman parte de la población. Y el tercero sería seleccionar casos que verdaderamente sean inelegibles. Cuando vamos a hacer una selección de la muestra, se debe definir cuál será la unidad de muestreo y las características de la población. Como les decíamos ahorita, dentro de los tipos de muestra tenemos la muestra probabilística y la muestra no probabilística. La muestra probabilística son todos los elementos de la población que tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. La muestra no probabilística es la selección de los elementos y no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación. ¿Cómo seleccionar una muestra probabilística? La elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se hace según el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño de la investigación y el alcance de sus contribuciones. La muestra probabilística tiene muchas ventajas y quizás la principal sea que puede medirse el tamaño del error en la muestra de las predicciones. Para hacer una muestra probabilística son necesarios 2 procedimientos. El primero es calcular un tamaño de la muestra que sea representativo de la población. Se recomienda utilizar el programa STAS. También se puede calcular el tamaño de la muestra mediante las fórmulas clásicas que se han desarrollado. El segundo es seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todo tenga la misma razón de ser o la misma posibilidad de ser elegidos. Muchas gracias por escucharme. A continuación viene mi compañerita Stephanie que les va a hablar del cálculo del tamaño de la muestra. Muchas gracias. Cálculo del tamaño de la muestra. Cuando se elabora una muestra probabilística, uno debe preguntarse cuál es el número de unidades muestrales que necesito para conformar una muestra que me asegure un determinado error estándar de 0.01. Consiste en encontrar una muestra que sea representativa del universo población, con cierta posibilidad de error.
También pide que definamos el error de estándar máximo aceptable, el porcentaje estimado de la muestra a nivel de confianza. Esto quiere decir que pretende minimizar el error y aumentar el nivel de confianza. Muestra probabilítica estratificada. Se consideran segmentos o grupos de la población, o lo que es igual, estrato. Podemos tener estratos por diferentes tamaños de empresa, tipo de enfermedades, alturas de edificios, entre otros. Lo que aquí se hace es dividir a la población en sus poblaciones o estratos y se selecciona una muestra para cada estrato. Muestreo probabilítico por racismo. En este tipo de muestra se reducen costo, tiempo y energía al considerar que a veces las unidades de muestra se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a lo que se le denomina racimo. El muestreo por racimo supone una selección en 2 o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. Ejemplo: en una muestra nacional de ciudadanos de un país podríamos primero elegir una muestra de estado, provincia o departamento. Luego cada estado o provincia se convierte en un universo y se selecciona al azar municipio. Cada municipio se considera un universo o población y se eligen al azar comunidades. Cada una de estas se considera como universo y de nuevo al azar se eligen manzanas o cuadras. Y por último se escogen al azar viviendas, hogares e individuos. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? Mediante 3 procedimientos, de los cuales les voy a mencionar 2. 1. Mediante la tómbola. Este consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población. Después se hacen fichas o papeles por cada elemento. Se revuelven en una caja y se van sacando los números elegidos al azar, conformarán la muestra. 2. Mediante el STA. El programa pide cuántos números aleatorios requerimos, entonces teclamos el tamaño de muestra, elegimos la opción, establecer límite superior e inferior. Tecleamos calcular y genera automáticamente los números. Revisamos nuestro listado a que corresponde cada número y estos son los casos que pasarán a integrar la muestra. Selección sistemática de elementos muestrales. Consiste en elegir dentro de una población N un número N de elementos de un intervalo K. Este último es un intervalo que se determina por el tamaño de la muestra y de la población y de la muestra. Este procedimiento de selección es poco complicado y tiene varias ventajas. Cualquier tipo de estrato es una población X, que se verá reflejado en la muestra. Asimismo, la selección sistemática logra una muestra proporcionada, ya que, por ejemplo, tenemos que el procedimiento de selección nos dará una muestra con nombre, que inician con la letra del abecedario, en forma proporcional a la letra inicial de los nombres de la población. Listados y otros marcos muestrales. Este constituye un marco de referencia que nos permite verificar físicamente los elementos de la población, las posibilidades de enumerarlo y por ende de proceder a la selección de las unidades muestrales. Los listados existentes de una muestra son variados: guías telefónicas, lista de miembros de las asociaciones, directorios especializados, lista de oficiales de escuela de la zona, base de datos de alumnos de una universidad o de los clientes de una empresa, entre otros. En todo caso, hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su exactitud, veracidad, su fiabilidad y su nivel de cobertura en relación con el problema que se investigue en la población que se va a medir. Tamaño óptimo de una muestra. La muestra probabilítica requiere 2 procedimientos básicos. 1. La determinación del tamaño de la muestra. 2. La selección aleatoria de los elementos muestrales. El tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que nos interesa en una población. Lo óptimo de una muestra depende de cuánto se aproxima su distribución a la distribución de las características de la población. Esta aproximación mejora el incremento al tamaño de la muestra.
¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Las muestras dirigidas implican algunas desventajas. La primera es que al no ser probabilística no es posible calcular con precisión con error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. La ventaja de una muestra no probabilística sirve para determinar diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Una máxima de muestreo y el alcance de estudio, ya sea que se trata de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir a las cosas adecuadas de acuerdo con el planteamiento del problema y lograr el acceso a ello. Las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionadas causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que su resultado sea generado a la población. Gracias.